Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 29 de diciembre del 2021 y les invito para continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Lucas capítulo 4 versículos 1 al 30 y Ezequiel capítulos 43 y 44. Lucas 4 del 1 al 30 y Ezequiel 43 y 44. En la lectura del día de ayer veíamos cómo se da el inicio de la obra pública del Señor Jesús cuando es bautizado por Juan en el Jordán. La Biblia nos habla de 4 tipos de bautismo. Está el bautismo de Juan, que tiene 2 elementos o un elemento fundamental y es el arrepentimiento. Juan predicaba que era necesario preparar el camino de la venida del soberano Rey del Señor a través del arrepentimiento. Y todo aquel que iba al desierto a bautizarse, pues Juan le demandaba que se arrepintiera. Ahora, ¿por qué Jesús es bautizado? Si Jesús no necesitaba manifestar públicamente su arrepentimiento. Y el mismo Señor Jesús en el diálogo con Juan, cuando Juan le dice, no, soy yo quien debe ser bautizado por ti, el Señor le dice algo fundamental y es que se debe cumplir toda justicia. O sea, que el bautismo del Señor Jesús no es el mismo bautismo que recibieron las demás personas, sino que lo hizo con una manifestación pública del cumplimiento de la justicia del Señor. Y ese bautismo con el que fue bautizado el Señor Jesús es el bautismo, otro tipo de bautismo que lo podríamos identificar como el bautismo cristiano. El bautismo de Juan no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino era la manifestación pública del arrepentimiento, pero el bautismo cristiano sí se daba, como dice Mateo 28:18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene que ver con el cumplimiento de toda justicia. Pero Lucas 12:50 también nos menciona otro tipo de bautismo, pues que no todos hemos de ser bautizados con él, y podría llamarse, si lo menciona Derek Prince, como el bautismo del sufrimiento. Y dice Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y es el medio a través del cual el Señor se identificó plenamente con el Padre en el sufrimiento. Y por último, el cuarto tipo de bautismo que encontramos en el Nuevo Testamento es el bautismo en el Espíritu Santo, que es claramente en Hechos 1:5 se menciona, cuando además de que hay la inmersión en agua, viene un revestimiento sobrenatural del Espíritu de Dios sobre el creyente. El Señor Jesús, cuando fue bautizado, aunque estaba el modelo del bautismo de Juan del arrepentimiento, él no es identificado en ese bautismo del arrepentimiento, puesto que él no tenía de qué arrepentirse. Él se bautiza para cumplir toda justicia, pero cuando es bautizado en agua en el Jordán, también es revestido del Espíritu Santo, identificado con el Padre a través de su Espíritu. ¿Por qué menciono esto? Porque es que ese acontecimiento va a marcar lo que viene de aquí en adelante en la narración que nos entrega Lucas. Y si ustedes miran el capítulo 3, versículo 22, que es el punto, digámoslo así, que enlaza este relato y que le da un giro total. Una cosa es la vida del Señor Jesús hasta este momento que está narrado en Lucas 3, 21 y 22, cuando dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Él fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él, y la presencia del Espíritu Santo trajo hizo exclamar del alma del Padre complacencia
porque fue revestido su Hijo por el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo es bautizado por el Espíritu, dice que se levanta, y el versículo 1 del capítulo 4, que es la lectura que nos compete hoy, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí, como les decía, cambia totalmente el relato. Antes estaba el Señor Jesús, guiado por sus padres, de una manera extraordinaria, porque no podemos desconocer el papel tan importante de los padres del Señor Jesús y seguramente de sus maestros en Nazaret, porque de alguna manera el Señor también tuvo que haber tenido maestros en las sinagogas. Y esta labor fue una muy buena labor, fue una excelente orientación, tanto que lo traen a este punto, al punto en que él llega al desierto, se bautiza para cumplir toda justicia, viene el Espíritu Santo sobre él y ahora ya no son sus padres, ahora ya no son sus tutores, sino que es el mismo Espíritu del Señor quien va a guiar cada uno de los pasos del Señor. Entonces, es fundamental, es como pasarle la posta. Los padres reciben del Señor, del Padre Eterno, una delegación de formar, de criar, de orientar al Señor Jesús, pero ahora sus padres de alguna manera le devuelven esa orientación directa al entregarle al Señor, recibir al Espíritu Santo, quien va a ser ahora su maestro, su guía, su mentor, su ayudador, que esa es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando se refiere al Espíritu Santo como parácletos, aquel que está al lado mío para ayudarme. Esa es la implicación de esa palabra parácletos, al lado mío. Ya no seguramente estará la dirección, la guía, la instrucción de sus padres, José y María, y seguramente, insisto, de sus tutores, sino que ahora es el mismo Espíritu del Señor quien le va a orientar. Ahora, ¿a dónde lo lleva? ¿Cuál es ese primer paso que da el Espíritu Santo con el Señor Jesús? Y dice el capítulo, el versículo que acabamos de leer, capítulo 4, versículo 1, dice: llevado por el Espíritu al desierto. Y esto de entrada, pues marca un recorrido bien singular. Muchos de nosotros, por ese evangelio particular que se da a conocer hoy en estos tiempos, pues quería o creería que el Espíritu lo va a llevar a un lugar de privilegio, ¿sí? A un lugar de comodidad, a un lugar de, entre comillas, que ese es un equivocado concepto, pensar que la bendición de Dios es dinero, es prosperidad, es comodidad y es que no haya problemas. Para mí eso es un tema muy delicado porque yo no puedo determinar que solo eso es la bendición de Dios. Bendición de Dios entonces no será estar en el desierto y en medio del desierto experimentar protección, provisión, la presencia del Señor. La bendición de Dios hoy en día vale tan poco o se estima tan poco que solo se califica con bienes materiales. Entonces, alguien es bendecido por Dios si tiene dinero, si le va bien, si le abren puertas, si tiene fama. Y pareciera, bueno, en esta época y en otras, porque eso pasó con Job, cuando a Job le vinieron aquellas dificultades, automáticamente se pensó o pensaron sus amigos que Dios lo estaba maldiciendo, ¿sí? Y aquí no hay tal, imagínense, el Señor Jesús ahora es guiado por el Espíritu Santo, pero es llevado al desierto. Bueno, el desierto, sabemos que en la Biblia tiene muchísimos significados, pero hay uno particular entre ellos y es que es un lugar de trato, es un lugar donde hay silencio, donde no hay que mirar, no hay en qué entretenerse. ¿Qué ve uno en el desierto? Arena, rocas y eventualmente me imagino algún que otro cactus, digo yo, pero no hay nada en qué entretenerse, no hay a quién escuchar. Y la Biblia en el Antiguo Testamento plantea de ser llevado al desierto para poder oír allí la voz del Señor. Y el desierto, claro, son situaciones adversas porque es aridez, sequedad, extremo calor, posiblemente en las madrugadas mucho frío, pero en el desierto, pues nos muestra la Biblia cómo allí se ve el poder y la gloria del Señor. Es como esos momentos y esas circunstancias necesarias para salir del entretenimiento,
de la congestión en la que generalmente vivimos, para que el Señor nos hable, nos forme y nos deje ver su poder y su gloria. El Señor es llevado al desierto ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre él y ahora él es su guía. Qué hermoso saber, pues porque al desierto se llega es a formarse. Es en el desierto donde se eh, fortalece el carácter, donde conocemos al Señor, donde vemos su poder y su gloria, donde nuestros sentidos se agudizan. Pero además hubo otro antecedente, porque dice el versículo 2, por 40 días fue llevado al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y aquí hay dos elementos que van de la mano. El ayuno y esa situación de estar apartado en unas condiciones un poco adversas, agudizan completamente los sentidos espirituales para poder recibir orientación. Ahora pensemos en esto. ¿Qué está antecediendo esta situación? Pues nada más y nada menos que el inicio del ministerio público del Señor Jesús. El Señor Jesús hasta ahora había estado sujeto a sus padres, que es lo que nos cuenta Lucas 2. Cumplía las normas legales establecidas no solo en el Estado, sino también las normas religiosas. Y cabalmente, seguramente aprendió la profesión de su papá, Tectón, que hablábamos esta semana, que es constructor. eh, y ahora en este momento, cuando es bautizado, ahora el Espíritu Santo lo lleva a una etapa diferente. Ya no va a estar bajo la dirección de sus padres, la protección, porque de alguna manera ese amparo o esa cobertura de los padres lo protege, sino que ahora asume por sí solo la vida y no podía hacerlo pues de manera independiente al Señor. Por eso cuando es bautizado en el desierto, él va a ayunar. Imagínense qué hacía el Señor en el desierto 40 días ayunando, clamándole al Padre, pidiéndole dirección, escuchando instrucciones. Tenía que percibir claramente el qué, el cómo y el por qué, y creería que ya tenía claro el para qué. El Señor Jesús, al recibir al Espíritu Santo, me imagino que se le abre toda la mente del Padre y va teniendo mucha más claridad del propósito que él debe cumplir. Y allí entonces, en esos 40 días, mientras está eh, buscando al Señor, escuchándolo, donde ha dispuesto todo su ser, por eso el abstenerse del alimento, por eso el apartarse, para escuchar la voz del Señor. Y viene la prueba. Entonces, si el desierto lo estaba entrenando, si el desierto lo estaba preparando, si esta situación adversa era la que estaba formando o terminando de formar su carácter para enfrentar lo que sea. En pocas palabras, el desierto es como cuando un militar es entrenado. Cuando un militar es entrenado, generalmente el entrenamiento debe superar la vida real. Esa es la idea. Y creo que un deportista de alta competición, de alta competencia, debe entrenar de manera que supera la prueba que va a enfrentar, por decir algo. Si tiene que recorrer 50 kilómetros, pues el ciclista, en este caso, en un ejemplo que se me viene a la mente, pues debería tener una capacidad de ir más allá de 50 kilómetros. Entonces, siempre la formación, el entrenamiento debe superar la prueba, ¿sí? Por eso 40 días de ayuno, por eso la tentación de la prueba que iba a venir luego del enemigo. O sea, este iba a ser lo más difícil para que cuando yo estuviera en el ejercicio del ministerio, lo que viniera, pues ya no fuera tan difícil. Estaba plenamente entrenado y capacitado para enfrentar estas situaciones. Cuando mi entrenamiento es inferior a la prueba, pues voy a sucumbir y voy a fracasar. Pero siempre mi entrenamiento tiene que superar la prueba que voy a enfrentar, tiene que superar más bien la situación real que voy a enfrentar. Entonces, por eso los entrenamientos de los militares pues, que tienen ciertas especialidades son al límite y de eso se trata, que cuando estemos enfrentando situaciones al límite, nuestra memoria sepa que ya vivimos algo así y que lo podemos superar. O sea que lo que el Señor Jesús va a enfrentar acá no es una cosa menor, es muy difícil. Y viene el tentador. Entonces dice el versículo 3, viene el diablo y empieza a tentarlo en tres momentos diferentes.
Primero parte de una necesidad. Y aquí hay algo muy tenaz. La tentación siempre va a provenir de una necesidad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que expresamos como necesidad o con lo que pensamos como necesidad. Por ejemplo, si usted considera que tiene una necesidad material y esa es su necesidad, usted constantemente está pensando, si yo tuviera este dinero, si yo tuviera este bien material, pues cuando usted mismo se convence de que tiene una necesidad, ojo, que es como una pequeña puerta que se puede abrir a una tentación. Entonces, cuando constantemente en su mente, en su corazón está pensando que no tiene dinero, que le falta dinero, que quisiera más, incluso nosotros le metemos por allá en la mente, en el corazón, quisiera tener más para ayudar más a las personas. Eso es muy delicado, es que son líneas muy delgadas, pues por ahí puede llegar la tentación, porque repito, la tentación generalmente parte e inicia en una necesidad que yo no logro suplir delante del Señor. Cuando yo no logro suplir una necesidad en el Señor, estoy abriendo una puerta para que el enemigo me ofrezca suplir esa necesidad y esa es la tentación. Es que, ¿qué nos dice la Biblia? El Señor tuvo hambre, tuvo hambre. Era una necesidad real. Es que no era una necesidad ficticia, era una necesidad real. Entonces, y así, por ejemplo, cuando un hombre o una mujer se sienten solos, pueden ir una tentación de manera emocional o empiezan a sentirse incomprendidos. Ojo, incluso hombres casados y mujeres casadas que se empiezan a sentir incomprendidos. No, ya como que no me entiende mi esposa, mi esposo, como que no me molesta mucho, como que es como muy áspero o ella es como a veces un poquito cantaletosa. Entonces empezamos a crear una necesidad y seguro que el diablo, puerco, como siempre, pues va a aparecer con un personaje que supuestamente va a suplir esa necesidad de lo que yo creo que necesito. Y ojo, que si yo tengo una dificultad matrimonial, en vez de alimentar mi mente con esa situación, debería ir al Señor a plantearle mi necesidad. Señor, me siento incomprendido, no, siento que no hay como una buena relación con mi pareja, ayúdame. Debe ser ahí, porque si yo no llevo mis necesidades, por eso la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Cuando yo no llevo mis necesidades al Señor, estoy abriendo una puerta al tentador, ¿sí? Al tentador. Y me podría quedar aquí dándoles ejemplos de necesidades reales, porque no son falsas. Y ojo con esto, las necesidades en sí son reales. Mire, hasta la necesidad de reconocimiento, ¿sí? Que usted hace las labores, se esfuerza, hace las tareas y nadie se las reconoce. Es una necesidad natural que alguien reconozca las cosas buenas que yo hago. Pero entonces, ¿dónde o a quién le voy a manifestar esas necesidades que tengo? Y depende cómo, a quién y cuándo, pues también va a venir que sean suplidas de buena manera o no. Yo personalmente tengo un concepto de pecado, creo no estar equivocado, que un pecado es una necesidad mal suplida. ¿A qué me refiero a una necesidad mal suplida? Una necesidad que no suple el Señor. Entonces, yo tengo una necesidad real y en vez de ir a mi fuente, a la fuente de vida, a que Él me dé dirección, me ilumine y me supla esa necesidad, pues yo le abro la puerta a que desde cualquier origen esa necesidad sea suplida. Una necesidad mal suplida, en un mal momento y de una mala fuente. Eso es ir en contra del plan que Dios tiene para mi vida. Y aquí el Señor entonces es tentado digámoslo así, en sus tres áreas, en su alma, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Primero, una necesidad material al cuerpo, alimento. Y le dice el diablo, eh, dice, a ti te daré todo esto, esta potestad y la gloria de ellos. Bueno, primero empieza por el espíritu, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Bueno, primero le tienta al espíritu. No, me salté, perdónenme. Versículo 4. No solo versículo 3. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La primera tentación es al cuerpo, como les decía, lo material. ¿Tienes hambre? Haz esto
y será suplida tu necesidad material. ¿Qué le dijo el Señor? Una verdad que debería estar atravesando nuestro corazón constantemente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esto que está diciendo el Señor Jesús, que está en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, no podemos, o sea, debería estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. De la palabra de Dios sí se puede vivir, porque si la palabra de Dios creó, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, por la palabra de Dios hay sanidades, liberaciones. Yo puedo vivir por la palabra de Dios. Todo bien y toda buena dádiva proviene del Señor. Y ese fue como el argumento que puso el Señor. Así que si yo tengo una necesidad, la que sea, puedo decir, no solo en lo material vive el hombre, de hecho el hombre vive desde toda palabra que proviene del Señor. Luego le ofrece los reinos, le ofrece estimular el ego, por decirlo así, una posición, un lugar, y el Señor le dice también, con el escrito está, y le dice que no, porque está escrito, dice el versículo 5, le llevó a un alto monte, le mostró un momento todos los reinos de la tierra, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué le dijo el Señor? Vete, Satanás, de mi presencia. ¿Cómo sabemos que el Señor sí fue preparado en el desierto? Pues porque fue preparado nada más y nada menos con el escrito está. Tenía una respuesta para cada manera de tentación. Y ojo con esto, hay que prepararnos en el escrito está. Nosotros por el Espíritu vamos a ser entrenados, por el Espíritu vamos a ser llevados a lugares donde seremos probados. ¿Cuál es el arma letal que está en la Biblia? La espada de doble filo, el escrito está, la palabra de Dios. Ante cada tentación que vino, la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí el Señor nos da un ejemplo en tres cosas puntuales, pero son muchas. Y cuando yo tengo la palabra de Dios presente en mi mente y en mi corazón, y viene el tentador, pues esa es mi arma letal para contrarrestar las acechanzas del enemigo, fortalecidos con el escudo de la fe. Y el versículo 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Entonces mire los tres momentos desde que él recibe el Espíritu, o más bien tres acciones en el momento después del bautismo. Viene el Espíritu sobre el Señor Jesús, lo lleva al desierto para ser preparado y probado, pero luego lo lleva al ministerio, a la Galilea. Así que cuando yo decido vivir en el Espíritu, pues es como meterme, matricularme en una aventura extraordinaria. Uno, a ser entrenado. Dos, todo entrenamiento, pues me lleva a ponerlo en acción, ¿cierto? A mirar que se haya aprendido lo que debía haber aprendido y después voy a la práctica de ese entrenamiento que ha pasado la prueba. Y esa es la vida que el Señor tiene para nosotros. Es una vida de victoria sin duda alguna y una vida donde pues estamos llamados a darle toda la gloria a Él. Así que pongamos nuestras necesidades delante de Él, pidámosle al Espíritu del Señor, y es más, nuestra más grande, profunda y principal necesidad debe ser la presencia de su Espíritu. A veces nosotros pareciera que le huyéramos a la presencia del Espíritu Santo. Claro, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, ya no va a ser nuestro ego, ya no va a ser nuestra experiencia, es el Espíritu del Señor quien está dispuesto a guiarnos, a orientarnos, a llevarnos por la aventura de la vida, caminos que no hemos recorrido y seguramente en cosas que nunca nos imaginamos. Pero si el Espíritu del Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entreguémosle este día al Señor, oremos, pidámosle que su presencia esté con nosotros y que no nos permita tener temor de su presencia, que no nos permita temer que su Santo Espíritu tome el control. Muchos nos han orientado hasta este día, hasta el bautismo. Al Señor Jesús lo orientaron sus padres, tutores, maestros, pero desde ese momento era ya el Eterno a través de su Espíritu. Y muchas cosas me han orientado, Señor, en mi vida. Maestros,
circunstancias, el entorno social. Mi propio ego ha sido el que ha dirigido y ha orientado mi vida. Yo quisiera, Señor, y anhelo que tu Espíritu me guiara, que tu Espíritu fortalezca y forme tu carácter en mi vida, Señor, que tu Espíritu me moldee, que tu Espíritu, Señor, me convenza en mi corazón, en mi mente, de tus verdades, que tu Santo Espíritu, Señor mío, sea el que me entrene para cada desafío que pones delante de mí. Que tú estés conmigo, Señor, y podré superar cualquier situación. Padre, y no solo superarla, sino aprender en ella y ser formado. Crecer, madurar, Dios. Romper esquemas, paradigmas. Las cosas no son como siempre han sido, no necesariamente. Tú nos exhortas a renovar la mente. Lo mejor no es lo que pasó, lo mejor es lo que viene. Las cosas no son como este mundo las ha querido mostrar, las cosas son como tú las estableciste. Y yo quiero descubrir, oh Dios, esa verdad. Y el único que me puede guiar a la verdad es tu Espíritu. Así lo dice el Evangelio de San Juan. Sopla desde los cuatro vientos con poder. Por favor, une, Señor, estos huesos secos. Forma tendones, músculos, piel. Y sopla aliento de vida sobre nosotros. Danos vida, Señor. Controla todo nuestro ser. Hoy te pido que tu Santo Espíritu halle en nosotros un lugar adecuado, porque nos hemos arrepentido y porque hemos decidido cumplir toda justicia. Queremos ser dignos de la plenitud de tu Espíritu, Señor. Queremos ser dignos portadores de la gran promesa del Padre y del Hijo. Queremos ser dignos de poder ser el vehículo donde quiera que estemos, del Santo. Yo te pido que tomes a cada uno de tus hijos, nuestros corazones y mentes. Guíanos. No nos dejes andar por caminos lejanos a ti. Guíanos por el camino de la bendición y de la santidad. Padre, yo te pido que el soplo divino sea sobre cada uno de nosotros. Que hoy tu Espíritu consuele, acompañe, fortalezca. Que hoy tu Espíritu instruya, dirija, capacite, Señor. Que hoy tu Espíritu obre en, sobre y a través de nosotros. Bendito seas por escuchar nuestra oración. Bendito seas por darnos tu palabra. Bendito seas por estar con nosotros y darnos el maná, tu santa palabra. Te oramos, Señor, en acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén.